Buenas noches, mis queridos hermanos en la fe, que la familia de Dios se encuentre bendecida, gozando de la presencia del Espíritu Santo, también de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y también de los cuidados de nuestro Padre Celestial que mora en los cielos. Un placer saludarles, aunque sea por este medio, y la alegría en mi corazón de saber de que hay personas, mis hermanos, que siguen siendo receptivos al mensaje de la palabra de Dios. Eh, Quiero compartir con ustedes una porción, un mensaje de la palabra de Dios. Y como mensaje de Dios, pues se vuelve total, o con total importancia y relevancia para el corazón de los creyentes. Y en estos tiempos que pareciera que las cosas se iban a poner normales y que vemos que surgen cada día cosas nuevas que generan más y más preocupación, es importante hablar de la actitud del cristiano ante la crisis. Es importante saber lo que estamos sintiendo en el corazón, en nuestra mente, cuando estamos en medio de la crisis. Tenemos crisis económica, tenemos crisis en la salud, tenemos crisis a nivel país, en diferentes sectores. Pero hay una crisis que está golpeando a todos los corazones, no importa si es creyente o no, y es la crisis emocional. Hoy, cada día, hay más personas sufriendo de ansiedad, hay más personas sufriendo de depresión, hay más personas con problemas físicos debido a la constante preocupación, angustia y desesperación que ha provocado todo este tipo de situaciones que nos han sobrevenido. Entonces, las emociones de las personas, incluyendo a nosotros como creyentes, a veces se encuentran revueltas, confusas, y comienzan a generar cosas negativas, incluso a nivel físico de nuestro cuerpo. Y no nos permite tener esa salud mental, esa paz mental que necesitamos para tomar buenas decisiones, principalmente aquellas decisiones que van conforme a la voluntad de Dios. Y en medio de esta crisis he escuchado expresiones en creyentes alarmantes, expresiones de desesperación, expresiones de una total incredulidad, como si nunca hubieran estado o hubieran tenido una experiencia con Cristo en sus vidas, como si nunca han leído la palabra de Dios, como si nunca han gustado de la fidelidad, de la misericordia y de la gracia de Dios. Expresiones que generan pues cierto desatino, ¿verdad?, en la vida de las personas y de las personas que alrededor las escuchamos, ¿verdad? Es normal en medio de una crisis sentir temor. Es normal en medio de una crisis preocuparse, pues mientras estemos en este cuerpo, estas reacciones son naturales en nosotros. Ocurren de manera a veces involuntaria. Lo que no es normal es cuando yo caigo en incredulidad. Lo que no es normal es cuando yo caigo en renegar a Dios. Lo que no es normal es cuando mi preocupación cae en una ansiedad, en una preocupación angustiosa, como si todo estuviera perdido, como si no tuviéramos salida, como si no tendríamos salvación, como si nadie estuviera con nosotros. Y expresar que Dios no nos ayuda, que Dios no nos escucha, que porque Dios permite estas cosas, pues son expresiones terribles que están surgiendo en los labios, y como dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca, surgen también del corazón del creyente en este tiempo de crisis, y eso es lo que no es correcto.
Cuando uno pasa de la preocupación normal, del temor normal, de las circunstancias de la vida, a pasar a la ansiedad, pasar a la desesperación, a palabras desenfrenadas, palabras precipitadas, incluso casi ofensivas delante de Dios, eso tiene un nombre, eso tiene un nombre. Y es justamente lo que vamos a estudiar a través de la palabra de Dios. Porque a veces creemos que expresarnos así es normal, porque somos seres humanos, porque también sufrimos, porque también nos duelen, porque también nos afecta la parte económica, nos afecta la parte de la salud. Esas expresiones así a ese nivel, esas preocupaciones así en ese nivel, no son normales, hermano. No son correctas ni siquiera delante de Dios. Y para que puedan entender por qué no son normales, porque no son correctas, es porque Dios está con nosotros. Y mientras Él esté con nosotros, el expresarse así, pues es ofensivo para Él. Y lo vamos a ver a través de un hecho bíblico. Yo quiero hablarles brevemente, hacer un resumen muy rápido acerca de la dureza del corazón. Dureza del corazón. Todos nosotros como cristianos hemos aprendido que la dureza del corazón se asocia siempre con aquella persona que es dura para entender los caminos del Señor. Lo asociamos con aquella persona que se le ha entenebrecido el corazón, ¿verdad? Y que comete toda clase de actos pecaminosos. Y estamos en lo correcto, porque así también lo señala la Escritura. De hecho, hay dos palabras griegas que estudié, una que viene en verbo y otra en sustantivo, que son palabras, o son dos palabras que se usan juntas en el Nuevo Testamento y aparecen solo en 8 ocasiones en el Nuevo Testamento. Es decir, que aparecen juntas, tanto el verbo como el sustantivo. Y estas dos palabras se usan en el Nuevo Testamento para expresar la idea de lo que la revisión o la Biblia de la versión Reina Valera llama como endurecimiento del corazón de los hombres. Esas dos palabras son interesantes no solamente por su historia, sino también por la forma en que se usan en el Nuevo Testamento. Y a espaldas de estas dos palabras, de tanto este verbo como este sustantivo, aparece un término que se llama poros. Y poros significa una clase de piedra que es más dura que el mármol. El mármol es una pieza de madera durísima, durísima. Tal vez usted ha tenido la oportunidad de conocer esta madera. Pero resulta que la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para definir el endurecimiento del corazón de los hombres se refiere a una piedra que es más dura que el mármol. De hecho, es la típica piedra que se usaba como cimiento para construir edificios en aquella época. Era muy sólida, aguantaba un peso impresionante y por eso era utilizada como cimientos de edificios. Y médicamente, esta palabra poros significa esa piedra yesosa que se forma en las articulaciones y paraliza la acción. Porosis alude al proceso de formación de un callo en la juntura de los huesos que se han unido tras haberse fracturado. No es el típico callo, ¿verdad?, que se le hace a uno cuando uno no tiene mucha experiencia en agarrar una pala, ¿verdad?, y se forma un callo en la piel. No es ese tipo de callo. Es un callo que se hace a nivel de los huesos y ese callo viene a ser más duro que el hueso mismo. Los huesos del ser humano son durísimos, pero ese callo, ese poros, como le llama o se usa en el Nuevo Testamento, en 8 ocasiones en el Nuevo Testamento, ese callo es más duro que el hueso mismo. A eso es lo que hace referencia la dureza del corazón de los hombres. Es algo durísimo, es algo impenetrable, es
algo más fuerte, más duro que un hueso, más duro que un mármol, ¿verdad? Así describe el Nuevo Testamento en 8 oportunidades en varios textos. Es un callo de fractura. Y con este uso de esta palabra griega, me encontré algo maravilloso que lo sorprende a uno, porque uno, y creo que la mayoría de nosotros hemos entendido la dureza del corazón simplemente como aquella persona que no hace caso a la palabra. Verá que es cristiano y se ha endurecido por el pecado, y entonces ya no hay exhortación, ya no hay mensaje que le llegue, no registra cambio, ¿verdad? Es una persona que ya está perdida y ya le da igual cometer cualquier clase de pecado, pero no. Resulta que el uso de estas palabras, hay algo interesante, y muy posiblemente usted y yo estemos cayendo también en una dureza de corazón en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de crisis económica, en la salud y en la parte emocional. Y no estamos entendiendo lo que Dios quiere mostrarnos. La palabra dureza, para refrescar un poco, ¿sí?, tiene que ver con esa dureza que no permite que la palabra de Dios nos transforme. Segunda de Corintios 3:14. Segunda de Corintios 3:14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aquí aparece el verbo y el sustantivo de la palabra poros, que es el durísimo, ese callo de fractura, pero lo usa en relación con el entendimiento embotado, es decir, ya su mente no hay posibilidad de que la palabra de Dios transforme su forma de pensar, está embotado. Lo describe como aquella persona que o está incapacitada para ver lo que significa eso de la palabra de Dios dirigida a él. Pablo dice que los judíos en su mente se embotan, se endurecen cuando leen la palabra de Dios. El antiguo pacto estaba tan metido en ellos, la ley de Moisés estaba tan metido en ellos, que su entendimiento se embotó tanto que no dejó que el nuevo pacto, que la ley de Cristo entrara en su mente. Así le sucede a mucho cristiano cuando su entendimiento se embota o se endurece. El entendimiento o la mente se puede embotar por nuestros propios prejuicios. A veces nosotros vamos a la Escritura a buscar apoyo para nuestros puntos de vista. Yo voy con el entendimiento embotado. No quiero que la palabra de Dios me hable a mí, sino yo trato de que la palabra de Dios se ajuste a mis prejuicios, se ajuste a mis puntos de vista. Entonces, por más verdad que yo lea de la palabra de Dios, no me va a transformar, porque mi entendimiento está embotado, está endurecido. Nos embotamos o nos endurecemos en nuestro entendimiento, en nuestra mente, también por nuestras ilusiones. Deseamos ver en la palabra de Dios solo cosas buenas, y entonces nuestro entendimiento va solo sobre esa línea. Yo quiero escuchar solo pasajes de amor, de misericordia, de prosperidad. Pero cuando me hablan de pecado, de cambio, de sacrificio, de negarme a mí mismo, mi entendimiento está embotado, está endurecido. No hay forma de que penetren esos pasajes, no hay forma de que penetre esa palabra en mi vida para cambiarme. Pero todo lo demás es bienvenido. Nos embotamos o nos endurecemos en nuestro entendimiento también por nuestras propias ideas. Nosotros tenemos muchas cosas en nuestra mente y prácticas que hacemos y creemos que es de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando alguien nos muestra por medio de la palabra de Dios que no son correctas, entonces esa palabra ya no es para nosotros,
¿Por qué? Porque tengo el entendimiento, mi mente está embotada. Así es como se usa el endurecimiento del corazón de los hombres. Y todos nosotros lo hemos aprendido así. La dureza del corazón es aquella mente, aquel corazón que está embotado, que es duro y no deja que la palabra de Dios transforme o cambie su vida. Porque está lleno de prejuicios, porque está lleno de ilusiones, porque está lleno de sus propias ideas, de sus propios juicios. Y eso es correcto, eso es verdad. También la palabra dureza es aquella que menciona Efesios 4, 18 al 19. Efesios 4, 18 al 19, que dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, esa ignorancia voluntaria, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y ahí aparecen estas dos palabras, el verbo y el sustantivo, de poros, diciendo que cuando uno tiene el entendimiento entenebrecido, ha perdido toda sensibilidad. Y usted y yo hemos aprendido que la dureza de corazón provoca esas cosas. La dureza de corazón me hace perder a mí toda sensibilidad para después cometer, dice, con toda vivez, toda clase de impurezas. Es decir, ya no hay aquel dolor por cometer el pecado. Ya no hay aquella preocupación por buscar enmendar el error, aquella falla que tuve ese día y buscar el arrepentimiento. Estoy tan duro, hay un callo de fractura en mi corazón, más duro que el mármol, como una piedra donde se pone el cimiento de un edificio. Me he puesto tan duro que ya la exhortación, el pecado, si hice daño o no, si hay consecuencias negativas o no, ya no me afectan, ya no me preocupan, ya no me generan ninguna clase de preocupación espiritual. Lo único que genera es un placer. Y entonces ahí es cuando me gozo en el pecado y vivo en el pecado. Y he perdido toda sensibilidad. En otras palabras, me volví un descarado, un sinvergüenza. Y hago a la luz del día y también en la noche lo que se supone que no debería hacer, lo que se supone que debería avergonzarme, que debería más bien reprender y exhortar en mi vida y exhortar en otros. Pero la dureza es tal que he perdido toda la sensibilidad. Y entonces me he dispuesto a cometer toda clase de impurezas. Básicamente, la dureza de corazón en el hombre, así la hemos aprendido. Así la hemos aprendido. Y ahora quizás cuando usted vea este video y esté justo en este momento, quizás usted sienta una tranquilidad en su corazón y diga: hermano, qué dicha, porque yo no soy duro de corazón. Hermano, a mí la palabra de Dios me cambia. Hermano, a mí la palabra de Dios o cometer pecado me asusta. Cierto que fallo, pero busco el arrepentimiento. Me duele fallarle a Dios. Así que estoy tranquilo en mi corazón, en mi mente, de que yo no soy duro. Todavía mi corazón, todavía mi vida es buena tierra, donde cae la semilla de la palabra y genera frutos y crece mi vida espiritual. Y por eso muchos de nosotros decimos hoy por hoy: gracias Dios, porque no tengo dureza de corazón, porque todavía puedes hacer de mi vida lo que tú quieras, porque me cambias, porque el Espíritu Santo ahí está, me redarguye, me enseña, me instruye, me prepara para ser un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero aquí es donde viene la lección que quiero compartir con ustedes acerca de la dureza del corazón en tiempos de crisis.
Y es una dureza de corazón que quizás no la veamos como dureza, quizás no la entendamos como dureza. Y digamos, no, es que es normal, es que soy ser humano. Y a mí también me duelen cosas y me afectan cosas como cualquier otra persona. ¿Qué? Es que yo como soy cristiano no puedo expresarme así. ¿Qué? Que yo como soy cristiano no puedo sentirme así. Hay cosas, hermanos, que son normales que las sintamos. Hay preocupaciones que son normales. Hay expresiones que son normales. Pero lo que no es normal es cuando yo rayo en la incredulidad siendo creyente. Es cuando yo anulo en mi vida, en mi mente, la presencia de Dios, su misericordia, su gracia, su fidelidad. Eso no es normal. Cuando yo lo anulo por completo en medio de la crisis. Y siento que estoy solo y siento que no me ayuda y siento que no ha hecho nada por mí y no hará nada por mí. Eso es lo que no es normal. Resulta que cuando estudio la palabra poros en el Nuevo Testamento, en estos dos usos, tanto verbo como sustantivo, me quedé sorprendido de que la dureza del corazón del hombre no solamente es porque no me deja o no permite que la palabra de Dios penetre su mente y le cambie. Me quedé sorprendido que la dureza del corazón no solamente es aquel que ha perdido toda sensibilidad por tener el entendimiento entenebrecido y que ahora comete el pecado a diestra y siniestra y le da igual si le exhortan o no. No, es que la dureza del corazón también tiene que ver con esto que le voy a leer. Y espero que esta palabra llene su corazón y le haga cambiar la forma en que está pensando hoy en medio de la crisis. Que se arrepienta de esas palabras precipitadas, desesperadas, ansiosas que usted ha expresado delante de Dios, delante de su familia. Que se arrepienta de eso que ha sentido en su corazón y que entienda que eso que usted siente, eso que usted está expresando en medio de las crisis que vivimos hoy, también es dureza de corazón. Y aquel que es duro de corazón, dice la Escritura, cualquier clase de dureza del corazón, dice, el que es terco, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Eso dice Proverbios 29. Aquel que endurece la cerviz, pronto será quebrantado y no habrá para él medicina. Así que si usted se ha sentido tranquilo de que usted deja que la palabra de Dios lo transforme, así que si usted se ha sentido tranquilo en que usted, si comete pecado, sí le duele, y si busca el arrepentimiento, sí le da temor fallarle a Dios, prepárese para lo que la palabra de Dios nos va a mostrar en esta hora. Y quiero que me acompañen al libro de Marcos, en el capítulo 8, verso 14 al 21. Marcos capítulo 8, verso 14 al 21. Este es uno de los 8 pasajes donde aparece el verbo y el sustantivo de la palabra poros o porum, que tiene que ver con el endurecimiento del corazón de los hombres. Marcos 8, 14 al 21 dice así la palabra de Dios. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Los discípulos habían olvidado traer pan y solo habían traído consigo un pan en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, dijo Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, seguro lo dice porque no trajimos pan. Eso lo dijo porque no trajimos pan. Discutían entre sí. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Eso es lo que discuten. ¿Por qué no tenemos pan?
No entendéis ni comprendéis. Quiero que se graben esas palabras. No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Aún sigue el callo de fractura en tu corazón. Teniendo ojos, no veis. Y teniendo oídos, no oís. Y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, a ver, contésteme, dice Jesús, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? ¿Alguien me puede decir? Dice Jesús. Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Dureza de corazón y de mente. Ahora sí me entiende. Es un pasaje claro, un pasaje contundente y que lo llena uno de sorpresa, porque los que hemos entendido que la dureza de corazón solo tiene que ver con aquella persona que no quiere nada con la palabra de Dios, con aquella persona que ya el pecado le da igual. Cuando uno ha crecido con ese concepto y se topa con esto y entiende que también esto es dureza de corazón, ahora sí viene la preocupación. Y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, en este tiempo de aflicción, de crisis financiera, de crisis en la salud, de la crisis en la emoción, anda mucho cristiano no entendiendo, no comprendiendo, no recordando. Aún seguimos con dureza en nuestro corazón. Este relato, Jesús a lo largo de nuestra vida cristiana nos ha permitido estar en medio de diversas crisis. Esto que vivimos hoy sí, pues quizás en cierta medida supera muchas de las otras crisis. Pero nosotros siempre hemos estado en crisis de alguna u otra manera a lo largo de nuestra vida. Y en medio de esas crisis y en medio de todas esas aflicciones, el que es creyente ha podido ver la mano poderosa de Dios. Porque Dios hasta el día de hoy ha cumplido aquellas palabras del siervo David cuando dijo, no hay justo desamparado, ni he visto a su descendencia mendigando pan. Hemos tenido la bendición de gustar de su misericordia, de gustar de su gracia, de gustar de su fidelidad a lo largo de estas crisis. Pero hay creyentes que en esas crisis no comprenden, que en medio de esas crisis no entienden, que en medio de esas crisis no recuerdan lo grande y maravilloso que ha sido Dios con ellos, de cómo los ha librado, de cómo los ha salvado, de cómo les ha ayudado. Las crisis, las dificultades vienen o son hechos que Dios permite para que nosotros desarrollemos fe, desarrollemos confianza en Él. De aquello que pasó en el pasado y cómo nos ayudó, nos sirva para que lo que ocurra en el futuro, nosotros tengamos más fe,
de la que teníamos antes o no teníamos antes. Y vayamos paso a paso cada vez desarrollando más fe en Él. Mira el relato, es increíble lo que había acontecido acá. Y aquí tenemos la condición mental de unos hombres que no pueden entender las lecciones espirituales que el Señor estaba o quiso darles con los milagros de alimentar a 5,000 personas. Y despuesito de eso, 4,000 personas. En los versos anteriores, propiamente los versos del 1 al 9 del capítulo 8, encontramos el milagro que el Señor hizo de multiplicar 7 panes y unos cuantos pececillos y los convirtió en una comida para 4,000 hombres. Estamos hablando que son los versos anteriores. Y dice que más atrás en el capítulo 6 de Marcos se encuentra cómo Dios alimentó a 5,000 hombres realizando el mismo milagro de multiplicar peces, panes y peces. El mismo milagro. Así que vienen de un milagro de alimentar 5,000 personas con unos cuantos panes y unos cuantos peces. No había pasado ni un día cuando había alimentado también a 4,000. Estamos hablando de 9,000 personas sin contar mujeres o niños. 9,000 personas con unos pancitos, unos pececitos. Ellos se montan a la barca y dice el verso 14 que no tenían sino un pan consigo en la barca. Lo que hizo con unos cuantos panes, con unos cuantos peces, y alimentó a 5,000, y también tenían un poco de cantidad y alimentó a otros 4,000. ¿Qué es lo lógico que debieron haber pensado ellos cuando tenían un solo pan? Vamos a comer. No nos preocupemos de nada, porque si lo que Él hizo con aquel poco y alimentó a 5,000, y también con otro poco alimentó otros 4,000, ¿qué no puede hacer con un solo pan para nosotros 12? 13 habían en la barca. Eso es lo que Dios genera a través de los milagros, de las bendiciones y del respaldo que nos dio en el pasado a nosotros, en las crisis del pasado, para que cuando venga la nueva crisis y tengamos un solo pan, actuemos con fe. Y recordemos y comprendamos y entendamos que lo que pasó en el pasado y en las crisis pasadas, Dios lo va a repetir en esta. Y nos va a librar. Y nos va a dar de su fidelidad, de su misericordia, de su generosidad. Y nos va a sacar adelante. Pero nosotros fallamos. Nosotros somos duros de corazón. Jesús quiere avanzar en otros temas con nosotros. Jesús quiere que nosotros crezcamos. Jesús quiere que nosotros tengamos otras cosas en qué pensar en medio de la crisis y no seguir detrás de nosotros para que desarrollemos fe, credulidad en Él. Y esto es lo que ocurre aquí. Jesús comienza a mencionar otro tema. Él va a hablar de otra cosa y Él dice en el verso 15, y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Quizás si ellos no hubieran discutido y hubieran dicho entre sí, eso lo está diciendo porque seguramente no trajimos pan. Si ellos no hubieran pensado así, muy posiblemente en este relato estuviéramos hablando acerca de qué significa la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y ellos hubieran dicho: Jesús, ¿a qué te refieres con la levadura de Herodes? ¿A qué te refieres con la levadura de los fariseos? Y hubiéramos tenido una explicación acerca de eso en este verso. Es porque para Jesús el tema de la comida ya era superado, o debió haber estado superado en ellos. ¿Por qué vamos a discutir del pan? ¿Por qué vamos a discutir de qué vamos a comer, qué vamos a beber? Si ya Él ha demostrado por medio de milagros, detalles con sus discípulos y también ahora y en el pasado con nosotros,
¿Por qué vamos a seguir redundando en lo mismo? Es que debe ser una etapa superada en la vida del creyente que en medio de la crisis creamos en el Señor. Creamos que Dios nos va a librar así como lo hizo en el pasado, así como nos dio de comer en el pasado, así como nos dio trabajo en el pasado. Hoy debemos creer que también nos va a librar porque Dios es fiel, porque Dios no cambia. Y cuando Dios quiere hablar de otros temas con nosotros, aún en medio de la crisis, nosotros solo pensamos en la crisis. Y estamos tan llenos de incredulidad que nos preocupa que tengamos un solo pan. Así que Jesús dice, no puedo avanzar con más temas con ellos. ¿Qué están discutiendo entre ustedes? ¿Qué es lo que están, por qué están tan preocupados y cuchicheando ahí entre ustedes? ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿Es en serio? Dice Jesús. ¿En serio vamos a retroceder a eso otra vez? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Alguno entendió o comprendió algo? ¿Por qué yo alimenté a 5,000 antes y por qué alimenté a 4,000 antes? Es que los propósitos por los cuales Jesús hacía los milagros tenían dos, básicamente. Demostrar que Él era el Hijo de Dios el segundo propósito era desarrollar fe en su equipo, en sus discípulos. Y Él dice, ¿cómo es que alguno no entendió ni comprendió lo que yo quise mostrarles con esos milagros? ¿Hay alguien aquí en medio de la pandemia, de la crisis que vivimos, que entiende y comprende? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Solo porque usted le duele cometer pecado y busca arrepentimiento, solo porque usted si deja que la palabra de Dios lo transforme, usted cree que usted no es duro de corazón. Es que uno también es duro de corazón cuando duda en medio de la prueba. Uno es duro de corazón cuando no comprende, cuando no entiende. Cuando sigue discutiendo y redundando en lo mismo. Viene la crisis y viene la falta de fe. Viene otra crisis y viene la falta de fe. No importa cuántas veces Dios lo haya salvado, no importa cuántas veces Dios le haya librado, seguimos redundando en lo mismo. Y Dios quiere hablar de otros temas en nuestra vida, quiere enseñarnos otras cosas en la vida y nosotros para atrás. Y Jesús tiene que retroceder otra vez para enseñarnos cómo hay que creer en Jesús. No puede ser. No puede ser, mis queridos hermanos. Teniendo ojos no veis. Es que la dureza de corazón provoca una ceguera, provoca una sordera. Parece que nunca vimos milagros en nuestra vida de parte de Dios. Parece que nunca vimos cómo nos redimió, nos sacó de la crisis anterior. Estamos sordos, estamos ciegos. Y lo más triste es que hay una amnesia. Se nos olvidan las cosas. Y Jesús dice, ¿y no recordáis? Nos da una amnesia. La crisis nos embota tanto, la crisis nos llena tanto, la crisis se vuelve tan gigantesca y nos mete tantos pensamientos de terror, de angustia y de preocupación que no nos permiten recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Jesús tiene que retroceder a recordar. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Hoy Jesús quiere hacernos una pregunta a usted y a mí. En las crisis anteriores, ¿cuántas veces faltó el alimento?
En las crisis anteriores, ¿cuántas veces faltó la oportunidad de ir a buscar o obtener el sustento para nuestra familia? En las crisis anteriores, ¿cuántas veces nos abandonó? Es una pregunta que el Señor nos hace hoy en medio de tanta dificultad. ¿Por qué andamos tan amedrentados, tan ansiosos, tan preocupados y expresando palabras de incredulidad, como si nunca hubiéramos estado o gustado de la fidelidad y del respaldo de Dios? ¿Por qué no recordáis? ¿Por qué no traemos a la memoria cuántas veces nos libró? ¿Cuántas veces nos ayudó? ¿Por qué no recordamos que siempre tuvimos que comer? ¿Por qué no recordamos que siempre tuvimos que vestir? ¿Dónde dormir? ¿Dónde buscar el ingreso para nuestra familia? ¿Por qué no recordamos esas cosas? ¿Por qué cada vez que viene una crisis parece que nos da una amnesia y se nos olvida la gracia y la generosidad de Dios? Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo no entendemos, hermanos, lo que Dios quiere decirnos a través de las crisis y lo que nos quiere decir a través de la forma en que nos ayudó? Porque Él nos ayuda porque nos ama, nos ayuda porque tiene misericordia, pero también nos ayuda para que desarrollemos fe, para que más adelante cuando venga otra crisis, creamos que Dios nos va a librar, que pronunciemos palabras de fe, de credulidad. Y en vez de estarnos quejando y en vez de estar señalando y diciendo palabras de angustia y de ansiedad, alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios aún en medio de la prueba. Y que demos gracias por todo lo que tenemos, que quizás hay más otras cosas que deseamos, pero no las tenemos porque estamos en medio de una situación difícil. Ser agradecidos, palabras de agradecimiento, palabras de alabanza, palabras de gozo. El Señor quiere hablarnos de otras cosas. El Señor quiere que crezcamos en otras cosas. No es posible que cada vez que venga una prueba, Él tenga que retroceder. Él quería hablar de la levadura de los fariseos y de Herodes, y no lo dejaron. Iba a hablar de un tema importante y tuvo que retroceder. Él quiere hablar de cosas más importantes, cosas que tenemos y necesitamos aprender. Pero no es posible que Él tenga que retrocederse cada vez que venga una crisis a tratar de desarrollar fe en personas que se supone somos creyentes de Dios. Cuando uno actúa con incredulidad en medio de la crisis y su preocupación pasa a una preocupación ansiosa y sus palabras pasan casi a una ofensa, a una blasfemia delante de Dios, cuando su temor pasa ya a una desesperación, hermano, su corazón se ha endurecido. Usted tiene un callo de fractura en su corazón, en su mente. Está ciego, no ve. Está sordo, no recuerda, no entiende, no comprende. Y la dureza de corazón, dice, lo lleva a uno al quebranto. Y no hay para nosotros medicina. Por eso es que hay mucho creyente que no se ha curado de eso. Porque cada vez que viene la crisis es una renegadera. Palabras de falta de fe, acciones de falta de fe. Un pánico, una angustia, como si Dios no estuviera con él o como si en el pasado nunca le hubiera ayudado.
Este mensaje es primeramente para entender que la dureza de corazón es más que no hacerle caso a la palabra. Que la dureza del corazón es más que perder toda sensibilidad ante el pecado. La dureza del corazón es no recordar las bondades y la ayuda de Dios en nuestras vidas. Pero también para que nos arrepintamos de las palabras que hemos pronunciado mal en medio de esta crisis, de las actitudes, de los pensamientos que han estado mal porque provienen de una dureza en nuestro corazón, porque no entendemos, no comprendemos. Que nos arrepintamos de esas cosas y comencemos a ser agradecidos y comencemos a alabar el nombre de Dios, porque sé que hoy que usted me ve, no puede decir que Dios lo ha abandonado. No puede decir que Dios lo ha dejado, que Dios le ha faltado. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso siempre. No caigamos en el pecado de Israel. A Israel, a pesar de que se le dio el maná, a pesar de que se le dio las codornices, a pesar de que se le dio agua salida de una roca, a pesar de que se le protegió, a pesar de que se le abrió un mar, siempre andaban renegando, siempre andaban dudando, siempre llenos de incredulidad, de temores, un fastidio. Y ahí andaba Dios siempre recordando, acuérdese que yo soy el Dios de Israel que lo sacó de Egipto con mano poderosa, aquel que abrió el mar, aquel que les dio de comer, maná, agua, recuerden. No caigamos en el pecado de Israel. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 3 lo siguiente. Hebreos capítulo 3, versos 7 al 13, dice así la palabra de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron o me probaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Escuche bien. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Ese es el mensaje de Dios. Oiga lo que dice aquí. Y dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Pregunto, ¿estará Dios disgustado con el pueblo de Dios del 2020? ¿Estará Dios disgustado por la forma en que nosotros lo probamos a Él? De que hemos recibido siempre su fidelidad, su gracia, sus cuidados y nosotros hemos endurecido el corazón y no entendemos, no recordamos, no comprendemos. Créame que si usted es de ese cristiano, Dios está disgustado con usted. Así como se disgustó con Israel, también está disgustado con usted, conmigo, con el pueblo de Dios del 2020. Y él dijo, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Una persona que anda en incredulidad y que no logra ver los milagros de Dios a través o en las crisis del pasado.
y sigue en la crisis, en lo mismo. Ahí anda vagando siempre en su corazón, siempre. Israel siempre fue el mismo, siempre con la duda, siempre con la murmuración, siempre renegando, siempre olvidando las maravillas de Dios. Y así podemos andar usted y yo vagando siempre. Cada vez que viene una crisis allá en el corazón. Las personas o los cristianos que son así no han conocido los caminos de Dios. Y vienen consecuencias. Israel no entró en el reposo. ¿Qué consecuencia tendremos usted y yo? ¿Qué consecuencia tendremos usted y yo? Que ninguno de nosotros, hermanos, o que no haya en nosotros ningún corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos lo que sentimos, cuidemos nuestros sentimientos en medio de la crisis y comencemos a comprender y comencemos a entender y comencemos a recordar lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros y que de unos cuantos pedazos de pan, de unos cuantos pececillos, nos ha dado de comer y hemos tenido hasta más, porque somos bendecidos por la gracia y la misericordia de Dios. Quite la dureza de su corazón y empiece a recordar y llénese de gozo y alabe y glorifique el nombre de Dios, porque todo lo que Dios ha hecho en el pasado y ha hecho con esta pandemia y esta crisis es para que le creamos a Él y desarrollemos fe en Él. Que el Señor les bendiga, que Dios me les guarde y que Dios quiera que esta palabra pues gobierne su corazón y comience a generar frutos para la vida eterna. Pasen buena noche.